Estamos en 1 Samuel, esta es la clase 8 y la historia de Saúl continúa. La semana pasada vimos algo de este gran rey de Israel y descubrimos que solamente es grande en estatura física, no en carácter. Su carácter chiquitito. Vimos que es cobarde, no obedece instrucciones, se rinde fácilmente sin completar las tareas, es impulsivo y varias otras cosas también. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl, cambió drástico en algunas cosas de su carácter, no en todo, pero en algunas cosas sí, porque el Espíritu Santo dio poder para guiar a la nación en una guerra contra los amonitas, venció su timidez y logró guiar el ejército grande, 330,000 personas, y ganaron eso. Solamente por el Espíritu Santo. Nada gracias a la característica misma de Saúl. En los capítulos 13 y 14 continúa la historia. ¿Todos ya leyeron 13 y 14? ¿Algunos malos? ¿Algunos? ¿O no? Entonces ya saben lo que viene ahora, no hay sorpresas. Vamos al grano entonces. 1 Samuel 13, 1, si tiene tu Biblia, hablo. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, aquí estoy leyendo de la NBI. Dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Escogió, por eso la NBI. Yo sé que algunos tienen la Reina Valera, entonces vamos a verlo en la Reina Valera. 95 en este caso. Había ya reinado Saúl 1 año y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió. Un poco diferente, ¿no? Vamos buscando otro entonces para resolver este detalle. Vamos a ver la Biblia Jubilea que dice... Como un hijo de 1 año era Saúl cuando comenzó a reinar y 2 años reinó sobre Israel. Y se escogió. Vamos a ver el Nuevo Testamento, porque también habla del reinado de Saúl en el Nuevo Testamento, en Hechos 13, 21. Ahí dice, entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó 40 años. O sea, 4 versiones totalmente diferentes. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un problema. Hay grandes diferencias en los números y también en el texto. Su reinado, era de 1 año, 2 años, 42 años o 40 años. Depende de cuál texto quieres ver. Y empezó cuando tenía 1 año o 30 años. O no se sabe. Este tiene 30 años, este dice 1 año y estos 2 no dice. O sea, ¿qué pasa aquí? Conclusión. Hay errores en la Biblia. Esto es terrible. ¿No? ¿No hay errores en la Biblia? Bien, me gustó esa actitud. Pero, ¿cómo es posible? La Biblia está equivocada aquí, entonces. ¡Ay! ¡Qué pánico tan terrible! Calma. Que no pandes el cúnico. Como dice el Chapulín. A primera vista, esto parece ser un error en la Biblia. Pero como algunos ya dijeron, no es un error. El problema es cómo se resuelve esto. Ok. ¿Por qué es importante? Parece un error chiquitito, un asunto menor. Da lo mismo si Saúl reinó 40 años o solo 2. Da lo mismo si sube al trono cuando tiene 1 año o 30 años. No da lo mismo. Esto es importante, muy importante, porque si crees que hay errores en la Biblia, puede socavar tu fe. Porque si uno piensa, aquí 1 Samuel 13 tiene errores, entonces quizás
La salvación también es un error. La parte de la Biblia que habla de salvación quizás también es error. O quizás Jesús nunca resucitó. Quizás no hay cielo. Quizás no hay infierno. Quizás Dios nunca pronunció los 10 mandamientos. Quizás hay muchos otros errores en la Biblia. Si esto de verdad es un error, quizás no podemos confiar en la Biblia en absoluto. Esa sería la conclusión que uno podría llegar si piensa que eso de 1 Samuel 13:1 es error. Por eso necesitamos dedicar unos minutos antes de volver a 1 Samuel 13. Vamos a tomar un pequeño desvío. Vamos a volver, no se preocupe, para entender este asunto del reinado de Saúl, para estar absolutamente seguros que no hay errores en la Biblia. Yo quiero establecer ese hecho como hecho total. No hay errores en la Biblia, aun cuando parezca que hay errores. Entonces, ni siquiera un error pequeño como este de Saúl, 30 años, 1 año, y ese es el punto. En realidad, si tú crees haber encontrado un error en la Biblia, no es así. Lo que encontraste es un error en tu comprensión de la Biblia, que es otra cosa. Si yo estoy leyendo la Biblia y llego a algo, no puede ser. Aquí hay un error. No, el error no está aquí, el error está aquí. No tengo que corregir la Biblia, tengo que corregir mi mente. Y ese es el punto. Eso es lo que tenemos que hacer, es corregir nuestra comprensión de la Biblia. Bueno, ¿cómo se hace eso? Cuando hay conflictos tan graves como vimos, ¿qué se hace? En este caso, 4 versiones diferentes. Cuando encuentra aparentes errores y contradicciones en la Biblia como hay un método sencillo y confiable que puedes usar para resolver el problema. Y ese se llama hermenéutica. ¿Había escuchado de hermenéutica antes? Es una de esas palabras raras que a los teólogos les gusta. Hermenéutica por aquí, homilética por allá, escatología. Con palabras largas y grandes, yo creo que lo hacen para confundir, para impresionar, para desconcertar. Escatología, ¿el estudio de qué? ¿De escats? No, no. A veces simplemente hay que buscar en el diccionario. Y según diccionario, hermenéutica es la teoría y metodología de la interpretación, especialmente la interpretación de textos bíblicos y filosóficos. Esto sirve para cuando llega a una parte en la Biblia que no está claro a primera vista o que piense que hay un error o contradicción, se usa esta metodología. Es una ciencia que incluye varias reglas y métodos que puedes utilizar para interpretar correctamente partes difíciles de las Escrituras para revelar el verdadero significado. Ahora, no tenemos tiempo para profundizar en hermenéutica, eso sería por lo menos 10 clases, solamente para aprender las reglas y métodos, pero sí vamos a echar un vistazo muy rápido de cómo los expertos resuelven problemas como este de 1 Samuel 13. La regla más básica, más fundamental y más concreta es: la Biblia es inerrante. Partimos con eso. Quiere decir que el texto original de la Biblia está absoluta y completamente libre de errores. Esa es una doctrina fundamental de muchas iglesias, incluyendo de la Iglesia Bautista. No hay errores en la Biblia, en el texto original. Porque es la palabra de Dios, ¿o no? La Biblia es la palabra de Dios, por ende no puede tener errores. Tiene que estar libre de errores. Por ejemplo, como dice Proverbios 35. Toda palabra de Dios es verdadera. Y punto. Otras traducciones de ese mismo, en la Biblia América dice: probada es toda palabra de Dios. En NTV, toda palabra de Dios te muestra ser verdadera. Y en PDT, toda palabra de Dios es perfecta. O sea, no hay errores en la palabra de Dios. Salmo 119, 89, algo muy similar. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos.
incambiable, firme, permanente. Partiendo de esa base, es totalmente imposible que haya errores en los textos originales de la Biblia. Todos son perfectos, verdaderos, inmutables, dice la misma palabra del Señor en los textos originales de la Biblia. Y ahí está el problema, porque no tenemos esos textos originales. Hoy en día no existen. Fueron escritos hace miles de años, casi 2000 años en el caso del Nuevo Testamento, 3500 en el caso del Antiguo Testamento, y ya no existen. Se desintegraron, se perdieron, quizás todavía hay, pero no han sido encontrados. Entonces hay que asumir texto original de la Biblia, no lo tenemos. Lo que sí tenemos son copias de los originales, copias de copias y traducciones de esas copias. Aunque los originales eran perfectos, ahí está el problema, las copias y traducciones no necesariamente son perfectas, están hechas por humanos. Bueno, imagínese sentar tú y copiar todo este libro a mano. ¿Lo puedes hacer sin cometer ningún error? Y difícilmente. Toma años, obviamente. Entonces, las copias no son necesariamente perfectas. El original sí. Algunos son realmente buenas, sí. Otras no tanto. Hoy tenemos miles de manuscritos antiguos en esas copias y traducciones de la Biblia, tanto completos como parciales. Algunos manuscritos son apenas fragmentos, otros son libros completos, otros son conjuntos de libros completos. Hay más o menos 24,000 manuscritos hoy en día que han sido descubiertos y cada año van encontrando más en excavaciones arqueológicas. Van como agregando, y uno dice, pero con tanto copia, tiene que ser imposible deducir cuál es el original. No, es bueno tener muchas copias. Por ejemplo, si había una sola copia de la Biblia, ¿cómo podemos saber el correcto? No hay nada para comparar. Si hay dos copias, podemos decir, mira, aquí dice aquí dice, ¿cuál es la verdadera? Pero si hay 10 copias y 5 tiene un error que no está en los otros 5, ahí podemos decir, aquí hay errores. Podemos corregir esto usando los otros. Entonces, con 24,000 tenemos como para corregir todos los errores. Es bueno, ya que permite a los expertos analizar, organizar y reconstruir el texto original, aunque haya errores en algunas copias. Eso es lo que han hecho. Ahora, con 24,000, obviamente, no es trabajo fácil, pero está hecho. En general, los manuscritos más antiguos son más confiables, como también los manuscritos donde hay muchas copias tempranas. Si yo tengo 10 copias del año 1100 después de Cristo, no tanto. Si tengo 3 copias de 400 años antes de Cristo, estoy muy bien. Están muy cerca al original. También manuscritos en idioma originales son más confiables que las traducciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los rollos del Mar Muerto, hemos hablado de eso hace unas semanas atrás, son más confiables que la Septuaginta. ¿Por qué? La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego y viene cientos de años después. Igual la Septuaginta es una traducción excelente, pero más confiables son los rollos del Mar Muerto. Todo eso ya lo vimos en la clase sobre el canon de la Biblia hace algunas semanas atrás. ¿Se acuerdan? ¿O están todos dormidos en esas 2 clases del canon de la Biblia? Están online todavía. Si quieren los detalles, pueden volver a verlo. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto del reinado de Saúl con versiones tan diferentes? Partiendo con el texto más antiguo en hebreo, los rollos del Mar Muerto. Hay un solo problema aquí. Aunque hay gran parte de 1 Samuel en los rollos del Mar Muerto, es solamente a partir del capítulo 16 en adelante. La primera parte es puro fragmentos y polvo, cosas ilegibles, no se puede leer. Entonces, capítulo 13 no está. Hay apenas un par de fragmentos.
quizás en este caso la Septuaginta entonces, que es una traducción buena. Bueno, hay un problema con la Septuaginta. Versículo 1 de capítulo 13 no está. Está omitido. A propósito, vamos a ver por qué después. El Septuaginta comienza con versículo 2 en adelante, pero versículo 1, eso de Saúl que tenía 30 años, que reinó 2 años, 40, 42, eso no está. La razón, eso vamos a ver después. Ahora entonces, el texto más antiguo que tenemos de 1 Samuel 13 en hebreo es el Códice Alepo. También habíamos hablado de eso en el canon de la Biblia, donde el versículo 1 dice, Saúl tenía años cuando comenzó su reinado, gobernando Israel durante 2 años. Ahora, ojo, esto no es para que ustedes llenen el blanco. El texto es así. El texto original, faltan los números. Y ahí está el problema básico. El texto más confiable que tenemos, no hay números. Por la estructura en hebreo, queda claro que faltan cosas. Porque se han visto, por ejemplo, en Reyes, es una fórmula. Casi toda la historia en Reyes dice, el rey XXXX subió al trono cuando tenía XX años y estaba al trono XX. Es una fórmula, es como una ecuación, es como un copy-paste. Solamente se llena los espacios, que aquí los espacios no están llenados. Entonces se sabe que aquí falta algo. Pero ¿cómo podemos poner números si no sabemos cuáles son? Los otros manuscritos tempranos también son iguales. No hay pistas para llenar estos números. Simplemente no están. Es casi como si alguien hubiera borrado los números a propósito. Y uno dice, ¿pero eso sucede? ¿La gente borra cosas de textos antiguos? Bueno, de hecho así sucede. Por ejemplo, ahora no es la Biblia, es otra cosa. Tampoco es 1 Samuel. Pero es una tumba que está en Jerusalén. Es la inscripción que dice, aquí están los restos mortales, no sé qué dice en hebreo, pero aquí se nota, algo pasó. Esta es la tumba de un tal Sebna, y puedes leer sobre Sebna en Isaías 22, hay toda una historia larga, creo que parten como versículo 12, 13 en adelante, pero parece que debido a lo que Dios dice sobre Sebna, alguien borró a propósito parte de la inscripción en su tumba, intentando eliminar su memoria. ¿Qué era tan grave que se ocurre a alguien borrar parte de la inscripción de la tumba? En Isaías, Dios le dice, él directamente a Sebna, mira hombre poderoso, el Señor está a punto de agarrarte y arrojarte con violencia. Parece el Señor no tiene mucho cariño para este Sebna. Más encima dice, te haré rodar como pelota y te lanzará a una tierra inmensa. O sea, el Señor está enojado con este tipo. E incluso en el momento insinúa, no lo dice tan tajantemente, pero insinúa que Sebna ni siquiera merece tener tumba. Lo tiene finalmente, pero el Señor está muy en contra de este tipo Sebna, rechazado total. Debido a que Dios rechazó a Sebna tan tajantemente, alguien fue a su tumba y borró esa parte que tiene su nombre y la fecha. La única forma que sabemos que este es tumba de Sebna es porque tiene su título. Era un oficial de la corte de algún rey. Y por el título sabemos de quién es la tumba. Pero por nombre se nota alguien con piedras. No quería que aparezca nada de este tipo. Y lo mismo, muchos expertos dicen, lo mismo ocurre con el texto sobre Saúl en 1 Samuel 13:1. Alguien, por la gran maldad de Saúl, y porque Saúl, vamos a ver la próxima semana, Saúl es rechazado por Dios. Los expertos dicen que alguien borró estos números en una copia muy antigua y muy clave en la cual están basados los textos que tenemos hoy en día.
Por eso no tenemos tales números. Intentaron borrar la memoria de Saúl tachando del texto su edad al inicio de su reinado y la duración de su reinado. Entonces, si los números no están en el texto original, o el mejor texto que tenemos de Alepo, ¿de dónde sacaron algunas traducciones modernas las cifras de 40 años o 42 años? Alguien dijo, me parece 40 años, buen número. ¿De dónde sacaron los números? De Flavio Josefo. ¿Había escuchado de él? Historiador judeo del primer siglo. Él escribe más o menos en la misma época cuando Juan está escribiendo su Evangelio y después Apocalipsis. Flavio Josefo está escribiendo historias del pueblo judío. Y hay un libro de él que se llama Antigüedades de los Judíos. Y en eso Josefo escribe, Saúl, cuando hubo reinado 18 años mientras Samuel vivía, y después de su muerte 22, terminó su vida de esta manera. 18 más 22, 40. Ahí están los 40 años. Pero no de la Biblia, de fuente externa a la Biblia. Ojo. Ok. También sabemos por Hechos 13, 21, en la Biblia, que dice que Saúl reinó 40 años. Ahí está. Entonces, algunos tomaron del Nuevo Testamento 40 años, insertaron en el Antiguo Testamento. ¿Se debe hacer eso? Debatible, pero ya está en algunas traducciones. Sin embargo, era común en textos de la época redondear los números. 42 años, ya 40. Si uno lee Jueces, por ejemplo, sale a la vista que este tipo 10 años, este 20, este 40, este 30, no 36 o 42, son todos números redondos. Era común en ese momento redondear los tiempos. Entonces parece que eso es lo que pasó acá. 40, pero el mejor texto que tenemos dice, gobernó Israel durante 2 años. Por eso algunos textos dicen 42. Había reinado durante 2 años. Ellos dicen, bueno, ese espacio, ese error gramático, da lo mismo, voy a poner 2 años nomás. Lo único que sale en el texto original es 2 años, pongo 2 años. Aunque no es gramático, es lo único que tengo. Entonces, algunos traductores tomaron la decisión. En la Septuaginta tomaron la decisión de omitir este versículo, porque tenían dudas. En Septuaginta este versículo no está. Entonces, es probable que Saúl reinó 42 años, pero igual estamos faltando un número acá. Saúl tenía años cuando comenzó su reino. ¿De dónde viene ese número que falta? Proviene de manuscritos muy posteriores que están solo en griego, no en hebreo. ¿Hay una nota ahí? ¿Dice algo de eso? ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, así aparece en unos cuantos manuscritos griegos. El número no se encuentra en el hebreo. Ahí está. Por lo tanto, algunas traducciones no incluyen nada aquí, por no querer mentir. Otros pongan un número, casi siempre con una notapía de página. 30 años, ¿de dónde sacan 30 años de estos manuscritos mucho más tarde? Pero en ese caso, Saúl tenía 72 años cuando está peleando en la batalla contra los filisteos. Poco probable, posible, poco probable. Pero ahí está, algunos traductores lo tienen así. La NBI, por ejemplo. ¿Qué dice tu Biblia aquí? Ve tu Biblia. La Ingrid ya lo vio. Otros están mirando también. Si tu Biblia tiene 13:1, ¿qué dice acá? 30 años, 40 años, 42 años, 2 años. Es importante entender eso. No porque es importante saber exactamente cuánto tiempo reinó Saúl. Es importante saber cómo resolver errores, contradicciones en la Biblia. Ese es el sistema que usan los expertos para solucionar problemas como este. Misterio resuelto, no hay errores en la Biblia. Entonces, ¿puedes estar seguro de que tu Biblia está correcta y confiable? Sí, gracias, absolutamente. No hay duda.
Ok. Para que tengan claro, los expertos dicen que no hay duda alguna sobre más del 99,8% del texto original de la Biblia. Hay más o menos 20.000 líneas de texto en la Biblia, de los cuales apenas 40 están en duda en este momento. Un 0,2% más o menos. Y es totalmente seguro que el texto que tenemos hoy dice exactamente lo que Dios inspiró originalmente. No hay dudas. Menos en esas 40 líneas. Y esta pequeña fracción, como por ejemplo 1 Samuel, igual sigue el debate, son diferencias mínimas. ¿Este número afecta tu fe? Si Saúl reinó 40 o 42 años, da lo mismo. Los errores o contradicciones o faltas que hay o dudas entre los expertos son errores de ortografía, 2 palabras dadas vuelta, palabra repetido. No hay nada grave, no hay ningún error en la Biblia que cambie doctrina. Perdón, alguien está hablando en el chat. Entonces, no hay duda. La Biblia, como tenemos las traducciones modernas, 100% seguro que lo que dice es lo que dijo el Señor. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ok, ahora sí podemos volver a profundizar en capítulo 13. 1 Samuel 13:1, en la NBI estoy leyendo, dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados. 2.000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gebá de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Ok. Primer punto aquí, Saúl establece un ejército permanente con 3.000 soldados. Esa es la base. Como están ahí permanentemente, los demás quedan como reserva. Otro, Geba, es otra forma de escribir Gibea, que es la ciudad o el pueblo donde vivía Saúl, donde él se fue a arar su campo después de ser elegido rey. Y tercero, aquí Jonatán. ¿Quién es Jonatán? ¿Y de dónde salió tan de repente? Yo creo que muchos ya saben que es el hijo de Saúl. Perfecto. Pero si tú estás leyendo de Génesis, Éxodo, 1 Samuel, llega al capítulo 13, y de repente está Jonatán. Por solo leer la Biblia en secuencia, no lo sabrás aún quién es Jonatán. Ahí aparece, ¡pum!, Jonatán a cargo de un tercio del ejército. Esta es la primera mención de Jonatán en toda la Biblia y aparece así, de repente, sin presentación de introducción, a cargo de un tercio del ejército de Israel. No es hasta el final del siguiente capítulo que sabemos quién es Jonatán. Estamos en el 14:49. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbí y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Ahora, para nosotros es como, ¿por qué Jonatán menciona a Jonatán, pero no menciona quién es? Es común en mucha parte del Antiguo Testamento, las cosas no siempre están en orden cronológica. Y eso es lo que sucede acá. La secuencia de los libros no está en orden cronológico. Por ejemplo, Salmo y Proverbio viene después de Esdras y Nehemías, que son los últimos libros escritos del Antiguo Testamento. Y después viene Salmo y Proverbio. Entonces, no hay que leer la Biblia pensando que todo viene en orden cronológico. Y en muchos libros el contenido tampoco siempre es cronológico como ocurre acá. Está hablando de Jonatán antes de hablar de quién es Jonatán. ¿Por qué? No es un error. Es simplemente un estilo de literatura que nosotros no entendemos. No estamos acostumbrados a eso, por eso nos parece raro. Hoy nosotros esperamos que las cosas sean escritas en orden lógico. Tú lees el diario, tú quieres tener una secuencia que puedes leer lógicamente. No es el estilo de los escritores del Medio Oriente.
Nosotros esperamos que lo que leemos tan lógico, ese es nuestro punto de vista moderno, pero no fue así en el Medio Oriente antiguo. Ellos escriben en forma temática, no necesariamente lógica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el texto? Está hablando del ejército. Y en su ejército hay un comandante que se llama Jonatán. Da lo mismo quién es. Primero el tema es ejército, después llegamos al tema familia. Por eso no sabemos de Jonatán todavía. Entonces, en algún momento de su reinado, Saúl crea una fuerza militar especial para proteger ciudades clave y pone a su hijo Jonatán a cargo de 1/3 del ejército. Casi inmediatamente, Jonatán inicia una pequeña guerra contra los filisteos y rápidamente explosión. Se intensifica para incluir a todo Israel. Era una cosa chiquitita en el pueblo de Gibeá y de repente... 1 Samuel 13:3. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gebá y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado a la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Pausa. Algunas traducciones dicen 30.000, por lo mismo no es error, es solamente manuscritos diferentes. Sigamos. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí de Saúl como líder del ejército? Defecto grave, no es inspirador. Su ejército no tiene confianza, abandona en medio del campo de batalla. Algunos soldados se esconden en cuevas, otros entre las rocas, otros huyen y otros están temblando en miedo. Saúl. Pero no se supone que estaba lleno del Espíritu Santo Saúl. Eso vimos la semana pasada. Sí, estaba, pero no olvida que esto es llenura del Espíritu Santo, no es bautismo del Espíritu Santo. Estaba en ese momento en la batalla anterior, bien, pero en este caso la Biblia, en capítulo 13, no dice nada de Saúl consultando a Dios o confiando en el poder del Espíritu Santo. O sea, aquí está actuando por su cuenta, en su propio poder, en la carne está actuando. Y por eso el ejército ya no le compra a Saúl. Corren, huyen, esconden. Entonces, ¿qué hace Saúl en su propio poder? Ahí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. ¿O no? ¿Cómo es la cosa? No puede ser. Saúl como rey, como judío, instruido en la palabra, debería saber lo que está haciendo acá. Solamente un sacerdote, o sea, un levita, puede ofrecer holocausto al Señor. Levítico 1 y 2, 22, Deuteronomio 18. Hay varios lugares que dice, los sacerdotes tienen que hacer tal cosa y nadie más está permitido hacerlo. Entonces, Saúl es de la tribu de Benjamín, no de Leví. No es sacerdote, ni siquiera es levita. No tiene ningún derecho a ofrecer holocaustos ante el Señor.
Saúl está haciendo algo que solo un sacerdote se le permite hacer. Samuel es sacerdote, sí. ¿Dónde creció Samuel? En el templo. En el tabernáculo, bajo Elí. Elí lo capacitó para hacer todo eso y Samuel es levita. Tiene el derecho de hacerlo, pero Samuel no llegó y aquí Saúl dice, yo lo voy a hacer. Sigamos. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Al igual que Adán y Eva en el jardín, ¿se acuerda de cuando el Señor enfrenta a Adán? Adán dice, esa mujer que tú me diste, ella me incitó. Dios, tú tenías la culpa. Esa mujer que tú me diste. El Señor habla con Eva. Eva dice, esa serpiente, él, culpable. Y aquí lo mismo. Samuel, esto es tu culpa, tú llegaste tarde. Y también mis soldados estaban huyendo. Y también los filisteos me están atacando. Esto se llama responsabilidad personal. Y Saúl no estaba dispuesto a aceptar esa responsabilidad. Lo que debería haber hecho, tiene razón Samuel, me equivoqué, perdóname, ore por mí. Pero no, Saúl intenta desviar la culpa hacia otros. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Podemos ver a Saúl aquí despreciar, sí, hombre, qué terrible que eche la culpa a otro, pero dime si nosotros no somos así. El diablo metió su cola, por eso estoy pecando. La culpa es del diablo. Nací así, por ende Dios tiene la culpa. Porque Él me hizo así, de esta forma. Mi crianza, mis padres, mi escuela, mis amigos, todos se conspiraron para que yo peque. O sea, si no admitís tu propia culpa, no podrás ser perdonado. Si tú dices, Señor, la culpa tienen mis padres, ellos me crearon así. Entonces Dios tiene que perdonar a tus padres, no a ti. Y tu pecado queda. Tenemos que reconocer nuestra culpa y aceptarlo y decir, Señor, he pecado. Vamos a verlo después en 2 semanas más, pero ¿qué pasa cuando David peca adulterio con Betsabé? Salmo 51. Cuando Natán viene y acusa y dice, Señor, contra ti he pecado, solamente contra ti. Salmo 51. Es una petición de misericordia, de perdón, de Señor, por favor no quita de mí tu espíritu. Eso debería ser nuestra reacción al pecar. No echar la culpa a Satanás, no echar la culpa a los padres, a la escuela, a los amigos. Decir, Señor, yo tengo la culpa. Sigamos. 13:3. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gebá de Benjamín. Wow, palabras duras de Samuel para Saúl. O sea, ahora los defectos de carácter Saúl están pasando la cuenta. Samuel dice, como resultado directo de su pecado, perdiste el reino. El Señor iba a establecer tu reino para siempre, pero ahora no. El Señor ha buscado otra persona para reemplazarte.
¿Con cuántos soldados empezó Saúl en versículo 1? ¿Se acuerdan? 3,000, exacto. ¿Y cuántos le quedan ahora? 13:15, versículo, dice. Saúl contó a los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. De 3,000 a 600 perdió 80% de su ejército. Y no hizo nada. Los filisteos no lograron atacar todavía. Es solamente porque el carácter de Saúl como líder, terrible. Peor aún, los pocos que quedan no están armados. Entonces, un ejército sin armas, que dice acá, el resto del capítulo relata que de estos 600 que quedaron, ninguno tenía armamento, porque los filisteos les había prohibido a los israelitas tener herreros para fabricar armas. No hay armas. 13:22. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. 2 espadas, 2 lanzas entre todo el ejército. Sí. Porque esto es como un poco como el Imperio Romano en los tiempos de Jesús. Están viviendo bajo opresión de los filisteos. En este momento los filisteos, mucho más grandes, mucho más poderosos, por eso no permitían tener herreros y varias otras cosas también. Entonces, no hay armamentos en el ejército. Otro defecto como jefe militar, Saúl es un fracaso total. Total. Ahora vamos a conocer a Jonatán y su carácter, hijo de Saúl. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: «Ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos». Nadie sabía que Jonatán había salido y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos llamados Bosés y Sene. Así que Jonatán dijo a su escudero: «Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos». Jonatán, 2 puntos aquí clave, no es cobarde. Como su papá dice, vamos, esos paganos que están ahí, vamos. Tiene gran fe en Dios. Dice, vamos por allá, porque el Señor es capaz, Él puede rescatarnos. Da lo mismo si ellos son mucho o poco, da lo mismo que nosotros somos mucho y poco, confío en el Señor. Y considera a Dios antes de actuar. Importante. Nada que ver con Saúl, su padre. Sigamos. 14:7. «Adelante», respondió el escudero, «haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo». Otro punto clave aquí, Jonatán es un líder inspirador. Sus hombres dicen, ya, hagámoslo. Tú vas por allá, estoy contigo, cuenta conmigo. Están dispuestos a seguirlo a batalla, incluso con grandes desventajas. 2 hombres contra un ejército. El escudero dice, ok, dale. «Bien», dijo Jonatán, «vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria». Otro punto clave, número 4. Jonatán busca la voluntad de Dios. Y conoce el principio del león de Gedeón. ¿Había escuchado de eso? León de Gedeón. Si quieren los detalles, Jueces 6, 36 a 40. O sea, Jonatán quiere una señal clara de Dios para confirmar si debe proceder o no. Muy diferente de su padre, confía en Dios y no confía en su propio impulso. Él tenía la idea, sí, vamos contra los filisteos, pero voy a confirmarlo con el Señor. Él tenía ese día, hagámoslo. Escudero, sí, vamos, pero Jonatán dice, no, primero el Señor. Está buscando una señal en ese momento. Podemos aprender de Jonatán aquí. Cuando te enfrentas a una decisión importante en tu vida, incluso cuando crees saber cómo proceder tú, sí, ya, voy a hacer esto. Primero espera la confirmación de Dios.
Amén. Y hasta que recibe la confirmación, allí nos quedaremos en vez de avanzar. O sea, no hagas nada hasta que tiene la confirmación. Simplemente quédate donde estés, esperando que Dios conteste. Solo si recibe la señal de parte de Dios de forma clara e inequívoca, entonces puede proceder. Este tipo de avión de Gedeón no es para decir, Señor, pongo la camisa roja o la verde hoy. Es para decisiones importantísimas en tu vida. Puedes hacerlo, pero no es una cosa de cada día. Y cuando sí tienes la indicación, pero si nos dicen, vengas acá, dice Juan, si ellos dicen, ven acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. La historia continúa. Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Ahora sí, panda y el cúnico, como dice el chavo. Pero en este caso, entre los filisteos. Sigamos. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. 2 hombres contra el ejército filisteo entero. Los centinelas de Saúl podían ver desde Gibeá de Benjamín que el campamento huían desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados, pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Aquí la Biblia no dice 100%, pero parece que Saúl aún no entendía cuál es el propósito del arca. Él le está tomando como talismán. Vamos a la batalla, entonces llevamos el arca. El arca es como nuestro amuleto de suerte que no entendió. Pero Dios no necesita ningún talismán. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl dijo al sacerdote, no lo hagas. Vamos sin el arca. Ok, sigue. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Dios no necesita talismanes, solo necesita un solo hombre de fe firme para derrotar a todo un ejército. Eso es lo que Dios busca en nosotros, fe firme. Pero Saúl no podía desperdiciar una gran victoria. Adivina qué, logró arruinarlo. Esa gran victoria de su hijo. Ganaron contra los filisteos. 14:24. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Qué estúpido, diría yo. Terrible. Buena pregunta. Yo un poco más fuerte. Estúpido. ¿Realmente esperaba que su ejército podría pelear una batalla dura sin comer? ¿Cómo se le ocurre? O sea, es absurdo, es ridículo. Un ejército, lo primero que piensa, tenemos que alimentar a los soldados. Pero se pone peor. Saúl no ha terminado de matar esa victoria.
25. 14:25. Al llegar todos a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en su panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro. Obvio, el pobre hombre está exhausto, está muerto de hambre y un poco de miel y todo el día está corriendo, matando personas, persiguiendo, está cansado. Obvio que necesita comida. Y entonces él toma un poco de miel. 28. Pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo: maldito al que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? O sea, el daño que hizo aquí Saúl, terrible. Jonatán se da cuenta de la estupidez de Saúl, el absurdo juramento que ha causado un grave daño a la nación porque los soldados no tienen la fuerza necesaria para ganar, o mejor. Ganaron, sí, pero aquí Jonatán dice, podría ser aún mejor la victoria, pero por culpa de Saúl no era así. Pero se pone aún peor. Saúl no ha terminado de causar daño todavía. 35. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos. Antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¡Cuánta tontería aquí! Saúl construye un altar, quizá lo único bueno que ha hecho en todo esto, pero luego quiere que su ejército, hambriento, exhausto, siga luchando. Sin más comida, ya, dale, sigue toda la noche. Y una vez más se olvida de preguntarle a Dios. El sacerdote de repente dice, oye, pero preguntamos al Señor. Ok, preguntamos al Señor. Pero Dios no respondió aquel día. Eso ya es señal grave. Cuando preguntan al final, Dios guarda silencio, no hay respuesta. Y Saúl piensa que Dios no respondió porque alguien pecó. Esa es su conclusión. Sigamos. 38. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Tan cierto como el Señor y Salvador de Israel vive, les aseguro que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Casi puso aquí de nuevo, pero pensé, ya sabemos. Nadie se atrevió a decirle nada. Entonces Saúl hace lo que quizás sea el juramento más grave y estúpido de todos. Aquel que haya pecado debe morir, incluso si es Jonatán. Echaron suertes y adivina qué. 42. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl dijo: cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, ¿y por eso tengo que morir? Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Su propio hijo es un juramento absurdo. Y no olvides, justo estamos conversando antes de la clase hoy, un juramento ante el Señor en ese tiempo es cosa seria. Hay que cumplirlo, sí o sí. Pero mira cuál es el juramento aquí. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue. Y aquí Jonatán no muere, por ende, el Señor castiga duramente. No en este momento, pero después. Afortunadamente los soldados intervienen para evitar que Saúl mate a Jonatán, la misma persona que es responsable de la enorme victoria. Él quiere matar el general a cargo del tercio del ejército porque tomó un poco de miel.
45. Los soldados replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Los soldados, ya Saúl, atrévete. Por fin alguien se pone firme acá. Así libraron a Jonatán de la muerte. El capítulo termina con un breve resumen de varias victorias de Israel sobre naciones alrededor. Un extraño versículo final que dice: y cada vez que Saúl encontraba a un joven valiente y fuerte, lo unía a su ejército. O sea, parece que él quería en su ejército hombres que fueron exactamente lo opuesto de él. Él quiere varones valientes, fuertes, no débiles y cobardes. Interesante ese comentario al final. Ok, quizás está pensando por qué Dios eligió a una persona tan terrible para ser rey de Israel. La respuesta es trágicamente simple. Dios les dio al pueblo lo que querían. Si se acuerdan, capítulo 8, vimos versículo 5. Mira, Saúl, le dijeron al pueblo: ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que juzgas, así como lo tienen las demás naciones. Eso fue lo que Dios les dio. Un rey como las demás naciones. Un rey humano con muchos defectos. ¿Querían un rey como los demás? Perfecto. Aquí tiene uno, Saúl. Lleno de defectos. Cuidado con lo que pides. Puede que lo consigues. Cuando está orando al Señor, ora con propósito, ora con nombre, apellido, ora exactamente lo que tú quieres que el Señor haga. Entonces, ¿cuál es la lección aquí para nosotros en todo esto? Bueno, el hilo conductor que recorre todo esto con mucha fuerza es: no rechaces a Dios como rey de tu vida. Saúl rechazó a Dios como rey, el pueblo rechazó a Dios como rey y quería un hombre. Que no cometemos nosotros el mismo error. Hazlo tu rey firme, fiel e inquebrantablemente. Señor Dios, tú eres mi rey. O sea, no trates de ser tú rey de tu vida. Deja que el Señor sea rey de tu vida. Continuar la próxima semana, el próximo domingo, clase 9.